Hola, buenos días a todos, soy Estefanía de parainmigrantes.info y os vamos a hacer una guía sobre la tarjeta comunitaria. Ya sabéis que la tarjeta comunitaria es el permiso estrella a día de hoy y es una de las tarjetas que más tramitamos también en nuestra oficina de parainmigrantes.info. Ya sabéis que es un permiso de residencia que se otorga a los familiares de ciudadanos comunitarios y ciudadanos españoles. Es una tarjeta que tiene muchísimas ventajas, es, por así decir, la mejor tarjeta que hay a día de hoy en nuestro ordenamiento jurídico español y que por tanto pues es una de las tarjetas pues estrella, el permiso estrella ahora mismo en España. Aquí en esta guía lo que vamos a detallar es quién tiene derecho a esta tarjeta, qué requisitos hay que cumplir, qué documentación debemos aportar, cómo se hace la entrada a España de los familiares de ciudadanos comunitarios y ciudadanos españoles. Por tanto, si quieres saber con detalle todo el trámite de la tarjeta comunitaria, no te vayas que empezamos. Antes de nada, lo que vamos a definir es qué personas o qué familiares tienen derecho a solicitar esta tarjeta de familiar de comunitario. Como siempre, el primero de los familiares que van a poder tramitar esta tarjeta es el cónyuge o la pareja registrada del ciudadano español o ciudadano comunitario. Igualmente, también van a tener derecho a esta tarjeta comunitaria los ascendientes que vivan a nuestro cargo y también los ascendientes de nuestro cónyuge o pareja registrada. Y por último, como siempre, los hijos menores de 21 años o mayores de esa edad que estén a nuestro cargo, y también estarían incluidos los hijos de nuestro cónyuge o pareja registrada. No nos podemos olvidar de la modificación que se hizo del régimen comunitario, del Real Decreto 240/2007, donde se incluyó un artículo que es el artículo 2 bis, donde se establece el concepto de familia extensa. Hasta hace algunos años solamente podíamos reagrupar en régimen comunitario, es decir, tramitar esta tarjeta comunitaria para nuestro cónyuge, pareja registrada, para nuestros padres o los padres de nuestro cónyuge y para nuestros hijos o los hijos de nuestro cónyuge o pareja registrada. Con este nuevo concepto que se incluyó en el artículo 2 bis, se amplió, digamos, esos familiares que podemos reagrupar y ahora también se contempla la posibilidad de que, por ejemplo, tramiten la tarjeta comunitaria pues la pareja estable debidamente acreditada de un ciudadano español o un ciudadano comunitario. Podemos intentar también reagrupar a nuestro nieto, a nuestro abuelo, digamos a familiares más lejanos, pero que reuniendo una serie de requisitos también lo vamos a poder incluir dentro de nuestra reagrupación familiar y tramitar, por tanto, una tarjeta de familiar de comunitario. En resumen, los familiares que podemos reagrupar en régimen comunitario y que por tanto pueden tramitar esta tarjeta de familiar de comunitario serían nuestros familiares directos, por un lado, como hemos comentado, nuestro cónyuge o pareja registrada, ascendientes tanto del ciudadano comunitario como del cónyuge del ciudadano comunitario o pareja registrada, igualmente también los hijos del ciudadano comunitario o ciudadano español o los hijos del cónyuge del ciudadano comunitario o español. Igualmente también podemos hacer una tarjeta de familiar de comunitario a toda la familia que venga recogida dentro de lo que se conoce como familia extensa o el artículo 2 bis del Real Decreto 240/2007. Como hemos comentado, la familia extensa está destinada a aquella familia que no es tan directa, pero que forma parte de la unidad familiar del ciudadano comunitario o ciudadano español. Llegados a este punto, ya que hemos explicado todos los familiares que se pueden acoger a este régimen comunitario, que pueden tramitar esta tarjeta comunitaria,
consideramos que es importante hacer un parón, una parada en lo que se conoce como familia extensa. Hasta hace muy poco tiempo solamente era posible reagrupar a esos familiares, digamos, directos del ciudadano comunitario o el ciudadano español. Gracias a la introducción de este concepto de familia extensa en el artículo 2 bis del Reglamento Comunitario, del Real Decreto Comunitario, va a ser posible tramitar esta tarjeta comunitaria y hacer una reagrupación familiar comunitaria para otros familiares bien más lejanos o familiares con los que no tengamos un vínculo, por así decir, jurídico. El primer caso típico de familia extensa sería la tarjeta de familiar de comunitario para la pareja no registrada y no casada del ciudadano español o el ciudadano comunitario. Aquí, digamos, tenemos prácticamente dos vías. Podemos hacer una tarjeta de familiar de comunitario para nuestra pareja con la que convivimos y con la que tenemos una relación análoga a la matrimonial. En ese sentido, vamos a tener que acreditar con cualquier documento, con cualquier medio de prueba, que es nuestra pareja y que vivimos juntos. Ese sería el típico caso de un ciudadano español que simplemente vive con su pareja, pero no está casado ni tampoco ha hecho una inscripción de pareja de hecho. La otra de las opciones en cuanto a las parejas que existe para acogerse a este concepto de familia extensa sería aquellas parejas que tienen un hijo en común, es decir, el caso típico pues, de un ciudadano comunitario que tiene su pareja y que tienen un hijo en común. El mero hecho de tener ese hijo en común ya se entiende que es una relación estable y que por tanto tiene derecho a esa tarjeta de familiar de comunitario. Aquí, además, el artículo 2 bis no solo se centra, digamos, en las parejas, que es el vínculo, por así decir, más directo del ciudadano español o el ciudadano comunitario, sino que también abre la posibilidad a reagrupar a otros familiares un poquito, digamos, más lejanos, pero que forman parte de nuestra unidad familiar, como puede ser reagrupar a nuestro hermano, a nuestro abuelo o a nuestro nieto, siempre que podamos acreditar que dependen económicamente de nosotros y que forman parte de nuestra unidad familiar. Haciendo un breve resumen, aquí los familiares que podríamos reagrupar en régimen comunitario sería por un lado los familiares directos, cónyuge, pareja registrada, ascendientes y ascendientes del cónyuge o pareja registrada y los hijos del ciudadano español o ciudadano comunitario, igualmente también los hijos del cónyuge o pareja registrada del ciudadano español o comunitario. Y por otro lado no podemos olvidar a la familia extensa que también va a tener derecho a tramitar esta tarjeta comunitaria en España. La tarjeta de familiar de comunitario es una tarjeta que se tramita una vez que el familiar está en España. Es decir, vamos a imaginar que queremos hacer la tarjeta comunitaria para nuestro cónyuge, es necesario que el cónyuge ya se encuentre en España. Entonces, este capítulo de la guía de la tarjeta comunitaria lo vamos a dedicar a la entrada en España de los familiares de ciudadanos comunitarios o ciudadanos españoles. Es muy habitual que cuando nosotros queremos traer a un familiar a vivir con nosotros, pues se encuentre en el país de origen. En este caso, aquí la entrada la vamos a diferenciar, digamos, en dos grandes grupos. Las personas que necesiten tramitar un visado de entrada para poder venir a vivir con su familiar, y por otra parte los ciudadanos que no necesiten visado para hacer la entrada en España. ¿De qué depende que se necesite visado o no? Va a depender de la nacionalidad del familiar que queremos reagrupar. Os ponemos un ejemplo. Si yo como ciudadana española quiero reagrupar a mi cónyuge, que es ciudadano marroquí y que se encuentra en Marruecos, vamos a tener que tramitar, que realizar un visado de reagrupación familiar comunitaria. Si por el contrario yo como ciudadana española tengo un cónyuge que es ciudadano argentino y se encuentra en Argentina, vamos a poder hacer la entrada sin necesidad de gestionar un visado previo. Entonces, en ese sentido es importante que analicemos qué nacionalidad tiene nuestro familiar y si es necesario o no tramitar visado. Si estás dentro del grupo de aquellas nacionales que necesitan visado para entrar en España,
Si queremos hacer una reagrupación familiar comunitaria, va a ser necesario que previamente a la entrada te pongas en contacto con el Consulado de España en tu país de origen y tramites el visado de residencia de familiar de comunitario. Si una vez que hayas analizado la nacionalidad de tu familiar, te das cuenta que necesita visado, en ese caso, previamente a la entrada vamos a tener que gestionar un visado de reagrupación familiar comunitaria. Este tipo de visado se solicita en el Consulado de España, el que le corresponda por demarcación, y vamos a tener que llevar una serie de documentación para acreditar ese vínculo con el ciudadano comunitario. Una vez que ya tengamos ese visado estampado en nuestro pasaporte, vamos a poder hacer la entrada sin ningún tipo de limitación. Si por el contrario tu familiar es de aquellos nacionales que no necesitan visado para entrar a España, en ese caso no vamos a necesitar ningún tipo de gestión ni autorización previa y simplemente lo que vamos a tener es que realizar nuestro viaje con toda la documentación que acredite que somos familiares de ciudadanos comunitarios o ciudadanos españoles. En este caso, el control, por así decir, no se hace en el consulado, porque en este caso no necesitamos visado, pero sí que el control se hará en el momento de efectuar la entrada. Es decir, que en el puesto fronterizo español vamos a tener que acreditar que somos ciudadanos familiares de un comunitario o un ciudadano español. En este caso, os recomendamos llevar toda la documentación que acredite ese vínculo con el ciudadano comunitario. Llegados a este punto, vamos a hacer también un capítulo dentro de esta guía a la documentación para efectuar la entrada o para tramitar el visado. Como os comentábamos en el capítulo anterior, aquí el hecho de necesitar visado o no va a depender exclusivamente de la nacionalidad que tenga nuestro familiar. La documentación que vamos a necesitar tanto para tramitar un visado en aquellos casos en los que sea necesario o para realizar la entrada cuando no hace falta visado es la misma. Aquí básicamente lo que vamos a tener que acreditar es que somos familiares, que tenemos ese vínculo con un ciudadano comunitario o un ciudadano español. Aquí el ciudadano comunitario o español que se encuentre en España va a tener que recopilar una serie de documentación para remitirla al familiar para que o bien tramite visado o bien realice la entrada con esta documentación. Básicamente lo que habría que enviarle sería una copia compulsada del documento de identidad del ciudadano español o comunitario, el certificado de empadronamiento del ciudadano comunitario o español para acreditar que vive en España. Vamos a tener también que enviar lo que es un acta de manifestaciones. El acta de manifestaciones, aquí hacemos un pequeño parón, es simplemente una declaración ante notario que vamos a realizar el ciudadano comunitario o el ciudadano español para que recoja nuestra voluntad de que el familiar venga a vivir con nosotros. Eso en cualquier notaría se puede hacer sin ningún problema. Junto con este acta de manifestación y el resto de documentación que hemos comentado, también será necesario aportar acreditación del vínculo. Aquí ya va a depender del vínculo familiar concreto que tengamos. Si somos cónyuge, vamos a tener que gestionar un acta de matrimonio actualizada. Si queremos reagrupar, por ejemplo, a nuestros padres, vamos a tener que tramitar un certificado de nacimiento del ciudadano comunitario o el ciudadano español y enviar toda esta documentación a nuestro familiar. Una vez que el familiar reciba la documentación y en función del vínculo tenga que completar o no este expediente, va a poder hacer esa solicitud bien del visado o realizar la entrada directamente como familiar de ciudadano español o ciudadano comunitario. En resumen, lo que vamos a necesitar va a ser simplemente identificar al ciudadano comunitario, ciudadano español, acreditar que vive en España a través de un certificado de empadronamiento y acreditar el vínculo que nos une a través de bien la partida de nacimiento del ciudadano español, la partida de nacimiento de nuestros hijos o el acta de matrimonio o el certificado de inscripción de pareja de hecho. Una
Una vez que nuestro familiar se encuentra en España, bien porque haya gestionado un visado o porque haya realizado la entrada con la documentación oportuna, vamos a poder solicitar ante la oficina de extranjería de nuestra ciudad la tarjeta comunitaria. Ahora ya sí que tenemos a nuestro familiar aquí, vamos a poder iniciar los trámites de documentación del familiar del ciudadano español o ciudadano comunitario. Como hemos comentado, este tipo de solicitud se hace ante la oficina de extranjería de vuestra ciudad, donde estéis empadronados, y prácticamente tenemos dos vías para hacer la solicitud. La primera de las vías sería, como hemos venido haciendo hasta ahora, a través de una gestión de una cita previa y el día concreto acudir tanto el ciudadano comunitario o ciudadano español como nuestro familiar, acudir con toda la documentación oportuna para hacer la solicitud. Esa sería la primera de las vías y la que ha estado siempre operativa. La segunda de las opciones sería a través de la vía telemática, lo que se conoce como a través de Internet. Aquí la plataforma Mercurio ya ha habilitado este tipo de trámite en prácticamente la mayoría de las oficinas de extranjería, y una muy buena opción para adelantar nuestro trámite, agilizar nuestro trámite, sería hacer la solicitud a través de nuestro certificado digital, a través de la vía telemática. En este caso os recomendamos la vía telemática porque, bueno, ahora mismo con el problema que tenemos con el COVID puede ser también complicado gestionar una cita previa, y por otro lado así evitamos desplazamientos, ahorramos tiempo y así la oficina va a tener directamente todo nuestro expediente, nos va a generar también un número de NIE, un número de expediente con el que nosotros vamos a poder hacer el seguimiento. Este capítulo de la guía de la tarjeta comunitaria lo vamos a dedicar al procedimiento de solicitud de la propia tarjeta. Como hemos comentado, existen varias vías para hacer la solicitud, pero en ese caso una vez hecha nuestra solicitud, vamos a tener que esperar una resolución favorable para poder solicitar la tarjeta física. Digamos que la resolución no se da en el mismo momento de la solicitud, sino que cada una de las oficinas de extranjería va a valorar la documentación que hemos aportado, si cumplimos todos los requisitos de la tarjeta comunitaria y si se concede o no esa tarjeta comunitaria. Como hemos comentado, existe ese procedimiento, esa tramitación de la tarjeta comunitaria. Aquí el plazo legal para obtener una respuesta es de 3 meses y es muy importante que tengáis en cuenta que el silencio administrativo es negativo. Hasta hace cosa de un año aproximadamente el silencio de la tarjeta comunitaria era positivo, pero aproximadamente desde el verano pasado ha pasado a tener un silencio administrativo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si transcurrido esos 90 días, esos 3 meses que tiene la oficina de extranjería para tramitar y resolver nuestra solicitud, si no tenemos ninguna respuesta, se entendería denegada. Entonces es importante que tengáis en cuenta también el plazo. Durante todo el procedimiento, durante todo lo que tarde en resolverse nuestra solicitud, digamos que el expediente va a ir moviéndose. Se pueden producir requerimientos de documentación, por lo que vamos a tener que estar muy pendientes a nuestro correo electrónico si hemos consentido las notificaciones electrónicas, o al buzón de casa si no las hemos consentido y queremos que todo nos llegue por correo postal. En este sentido es muy importante que estéis al tanto, por si estáis pendientes, por si os hacen algún tipo de requerimiento, y evitar así que os archiven el expediente. Una vez que el expediente ha finalizado, que ya tenemos una resolución, igualmente, al igual que sucede con el requerimiento, lo van a poder notificar por vía telemática, si tenemos certificado digital, o por correo postal. Si nos llega una resolución favorable, vamos a poder directamente, a través de una cita previa, acudir a la comisaría de policía para hacer una tarjeta física. Si nos llega, por el contrario, una denegación, ya se nos abriría un plazo para interponer recurso, bien en vía administrativa o bien acudiendo a una vía judicial.
Como os hemos comentado al inicio de esta guía, la tarjeta comunitaria es una de las tarjetas estrella, es uno de los permisos estrella que se tramitan a día de hoy en nuestro país, y el régimen comunitario es una parte muy importante del derecho de extranjería. Este capítulo de la guía lo queremos dedicar a las ventajas de la tarjeta comunitaria. Ya sabéis que es una tarjeta de 5 años con la que vamos a poder trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, al igual que cualquier ciudadano comunitario o cualquier ciudadano español. Es una residencia que, como cualquier otra, computa también para solicitar nuestra nacionalidad española, llegado el punto, y es una tarjeta con la que, bueno, vamos a poder vivir en España sin ningún tipo de limitación, vamos a poder viajar, vamos a poder volver sin ningún tipo de restricción, prácticamente como si fuésemos un ciudadano español o un ciudadano comunitario. La tarjeta comunitaria va a tener una validez de 5 años. Una vez que estemos próximos al vencimiento de esta tarjeta, vamos a tener que renovar y solicitar una tarjeta de familiar de comunitario ya permanente y con una validez de 10 años. En este caso, como cualquier otro permiso en España, tenemos que renovarlo, y en este caso vamos a contar prácticamente con 2 plazos. El primero de los plazos sería dentro de los 30 días previos a la caducidad de nuestra tarjeta. Vamos a poder comenzar con la renovación de esta tarjeta comunitaria, y también vamos a poder renovarla dentro de los 90 días posteriores. Como hacemos siempre desde Para Inmigrantes, os recomendamos que la renovación se realice dentro de los 30 días previos y cuando aún vuestra tarjeta está en vigor. Evidentemente, como os hemos comentado, sí que vais a poder hacer la renovación dentro de los 90 días posteriores, pero aquí la oficina podría multarnos por haber dejado caducar nuestra tarjeta. En este sentido, las oficinas durante muchos años no han multado a aquellas personas que están renovando dentro de los 90 días posteriores a la caducidad de la tarjeta, pero sí es cierto que tienen esa competencia y alguna que otra multa hemos comenzado a ver. Entonces es importante que iniciéis con los trámites de renovación y de la solicitud de la tarjeta permanente de familiar de comunitario dentro de esos 30 días previos a la caducidad de la tarjeta. Como os hemos comentado, es importante que llegado el vencimiento solicitéis la tarjeta permanente de familiar de comunitario. Llegado a este punto, nos van a controlar, la oficina de extranjería nos va a controlar que seguimos teniendo derecho al mantenimiento de esa tarjeta comunitaria, que seguimos con el mismo vínculo. Como os hemos comentado, una vez llegue el vencimiento de nuestra tarjeta, tenemos que solicitar la renovación de la misma y la tarjeta de familiar de comunitario ya permanente. Para poder obtener este permiso es importante que hayamos tenido derecho, que hayamos mantenido el derecho de la tarjeta comunitaria durante esos 5 años. Aquí el primero de los requisitos que se van a tener en cuenta es si hemos mantenido el vínculo con el ciudadano español o ciudadano comunitario. Y por otra parte, también la oficina de extranjería podría hacer un control del resto de requisitos, como puede ser disponibilidad de medios económicos y asistencia sanitaria cubierta. Es decir, aquí en el momento de la renovación también lo que se hace es una verificación del mantenimiento al derecho de esa tarjeta comunitaria. Como siempre, esperamos que esta guía os sea de ayuda, os parezca útil todo lo que hemos comentado en ella, todos los capítulos que hemos destinado a la tarjeta comunitaria. Como siempre, desde parainmigrantes.info hacemos trámites para toda España. Si quieres contar con un equipo experto en materia de extranjería, experto en la tramitación de este tipo de permisos en cualquier ciudad de España, puedes contar con nosotros. Rellena nuestro formulario de contacto y nos pondremos manos a la obra. Muchísimas gracias a todos.